El fuego cambia de dueño en cuanto aparece la carta del trono ciego, y el titular no exagera, porque esas 4 noticias que llevan días buscando una grieta en tu vida, no llegan para entretener, llegan para mover lo que dabas por seguro. Siento que una de ellas ya te roza, en esa incomodidad rara que aparece cuando miras un mensaje sin abrirlo, cuando alguien tarda más de lo normal en responder, o cuando una frase pequeña se queda dando vueltas durante horas. No estás imaginando nada, porque llevas tiempo notando que algo se concentra, como si todo lo pendiente quisiera decidirse al mismo tiempo, y precisamente por eso esta lectura entra tan hondo. Veo cansancio mezclado con intuición, esa mezcla incómoda que aparece cuando intentas seguir con lo de siempre, pero una parte de ti ya sabe que la rutina se está quedando pequeña, para lo que va a pasar. Has tenido días de silencio extraño, de observar gestos mínimos, de notar un cambio en una voz, una ausencia en una costumbre, o esa sensación de que alguien sabe más de lo que dice, aunque finja normalidad. Y aquí viene lo fuerte, porque no se trata solo de una noticia impactante, se trata de varias piezas moviéndose a la vez, y una de ellas puede tocar una herida que creías controlada. Si quieres salir victorioso incluso cuando todo se vuelve en tu contra, escribe en comentarios, nadie me derrumba nunca, deja tu like y quédate conmigo, porque lo que viene ahora lo rompe todo. Cuando entra la carta de la llave roja, no habla de casualidades simpáticas, habla de acceso, de puertas mal cerradas, de información que no estaba destinada a circular tan pronto, y que aún así encuentra su camino. Esto toca un asunto delicado, algo que quizás se comentó por encima, algo que quedó a medias, o una verdad que alguien intentó suavizar para que no estallara donde más duele. Y sin embargo, cuanto más se intenta tapar, más evidente se vuelve, como esas comidas familiares donde todo parece tranquilo, hasta que una sola mirada confirma que el ambiente lleva semanas cargado. No veo un desastre vacío, veo un momento de ruptura con sentido, porque una de esas 4 noticias viene a cortar una espera absurda, una confusión larga, o una fantasía que ya estaba consumiendo demasiada energía. A veces duele más la incertidumbre que la respuesta, y eso lo conoces bien, sobre todo si has estado sosteniendo la calma por fuera, mientras por dentro no terminabas de creerte lo que te contaban. Lo delicado es que junto a esa caída, aparece otra información con un peso completamente distinto, algo que no solo cambia el panorama, también cambia el lugar desde el que te miras. Aquí se marca una presencia concreta, alguien que no ha sido transparente contigo, pero tampoco ha sido capaz de soltarte del todo, y eso ha creado una tensión insoportable, de esas que se notan en los detalles pequeños y no en los grandes discursos. Puede ser alguien del terreno afectivo, alguien con quien hubo promesa, ambigüedad, regreso, o esa manera de estar sin estar, que te deja pensando más de la cuenta, mientras intentas convencerte de que no importa tanto. Lo que esta persona calla no es menor, porque una de las noticias prohibidas nace precisamente de ese silencio administrado, de esa media verdad que parecía protegerte, pero en realidad te dejaba a oscuras. En mitad de esta lectura, la carta del espejo roto me obliga a frenarme un segundo, porque enseña algo muy humano, y es la diferencia entre lo que se rompe de verdad y lo que solo se cae la máscara. No todo derrumbe significa pérdida, a veces significa que por fin dejas de invertir emoción, donde solo recibías dudas, como cuando recuerdas una conversación y varios días después, entiendes por qué saliste de ahí con el cuerpo extraño. Esa noticia que duele no llega para humillarte, sino que llega para ponerte frente a un hecho que necesitabas ver limpio, aunque al principio dé rabia aceptarlo con honestidad. También se marca el entorno, porque no todo viene de una sola persona, y eso explica por qué has sentido tanta mezcla, tanto ruido, tanto cambio de tono alrededor de un mismo tema. Hay alguien cercano, muy pendiente de lo que haces, de lo que decides, de a quién escuchas, alguien que habla con preocupación en la superficie, pero por debajo mueve interés propio, orgullo herido, o miedo a perder control sobre una situación. Esta presencia no es la protagonista principal, pero influye mucho, y una de las noticias prohibidas puede llegar precisamente, por una boca que no planeaba abrirse tan pronto. Siento, además, un asunto práctico enlazado con lo emocional, porque no solo se remueve un vínculo, también se toca estabilidad, dinero, trabajo, o una decisión importante que venía retrasándose demasiado. A veces la vida lo mezcla todo de forma cruel y precisa. Una tensión sentimental coincide con un correo importante, una duda interna aparece justo antes de una respuesta laboral,
o un giro familiar cae el mismo día que necesitabas tener la mente clara. Aquí no te están pidiendo resistencia infinita, sino que te están preparando para distinguir qué parte de este incendio destruye y qué parte ilumina con claridad y fuerza. Si quieres enterarte antes que nadie de lo que cambia las reglas del juego, escribe en comentarios, siempre voy por delante, suscríbete y continúa conmigo, porque lo que viene ahora es puro impacto. Cuando entra la carta del puente sellado, la lectura cambia de temperatura, porque enseña que algo que parecía bloqueado, empieza a moverse justo después de una decepción clara. Esto puede sentirse injusto al principio, como si primero tuvieras que tragar una verdad dura, para después entender por qué se abre una salida más grande, pero tiene lógica, y la vas a notar en cuanto una conversación pendiente deje de aplazarse. La noticia que derrumba no es el final del relato, es el golpe que suelta una cadena, y cuanto antes lo veas, antes cambia tu sitio en este asunto. No estás en una etapa ligera, y por eso todo lo pequeño se siente enorme, desde un cambio de planes a última hora, hasta una frase seca que otros ni notarían, pero esa sensibilidad no es debilidad, es lectura fina de lo que se está cocinando. Llevas varios días, o incluso más tiempo, recogiendo señales humanas muy concretas, interrupciones raras, entusiasmo que se enfría, promesas sin fecha, ganas de hablar que no acaban de concretarse, y todo eso compone un mapa. Ese mapa no miente, y todavía falta una parte especialmente delicada, porque una de esas noticias no llega desde fuera, llega desde una verdad que ya estaba creciendo dentro de ti. Lo más inquietante aparece justo aquí, cuando la presión deja de venir solo de lo ajeno, y empieza a señalar una decisión tuya, una decisión que cambia la manera en que respondes, a quién permites volver, y qué estás dispuesto a escuchar sin rebajarte ni un milímetro. Siento que una voz que dabas por descontada puede pedir espacio, o pedir explicación, o intentar retenerte justo cuando otra puerta, mucho más limpia, empieza a mostrarse con una claridad difícil de ignorar. Y ese cruce no va a dejarte en el mismo sitio, porque en cuanto una verdad se nombre sin maquillaje, alguien va a quedarse sin el control que llevaba demasiado tiempo ejerciendo sobre tu calma. Si quieres que alguien cercano no se quede fuera de lo que está a punto de estallar, escribe en comentarios, esto nos cambia todo, comparte el vídeo y sigue conmigo, porque lo siguiente es brutal. Aries, la intensidad se vuelve personal en cuanto entra la carta del velo negro, porque ya no estamos hablando de una tormenta abstracta, estamos entrando en ese punto exacto, donde una noticia deja de ser rumor interno, y empieza a tocar escenas que reconoces demasiado bien. Pienso en mensajes escritos y borrados, en una llamada pospuesta varias veces, en una explicación que nunca llegaba completa, o en esa sensación tan concreta de notar a alguien distante, justo cuando más amable intenta parecer. Lo fuerte es que una parte de ti ya había unido los puntos, solo que todavía no querías darte el permiso de nombrarlo, con todas sus letras completas y verdaderas. Aquí se dibuja una escena clarísima, alguien intenta mantener tu atención sin ofrecer verdadera seguridad, como si quisiera conservar un lugar en tu vida, mientras decide qué hace con su propia confusión. Eso cansa, desgasta, y te hace revisar hasta las palabras más simples, porque no es solo lo que esa persona dice, es lo que evita decir cuando la conversación se pone seria, y deja de poder esconderse tras bromas, excusas o cansancio. En este tramo la lectura te confirma algo importante, no estabas exagerando, estabas leyendo una incoherencia real, y eso cambia mucho la manera de entender la noticia que más aprieta. Hay también una sombra familiar o cercana que pesa más de lo que parecía, alguien que opina, insinúa, condiciona, o deja caer comentarios que luego pretende disimular con normalidad. A veces no hace falta que una persona mande abiertamente para influir, basta con ese gesto de desaprobación, ese silencio calculado, o esa costumbre de hacerse la víctima para que otros se muevan con culpa. Lo que parecía un simple retraso, o una actitud cambiante, empieza a verse como algo más complejo, porque detrás de una de las noticias prohibidas hay presión ajena, y eso te va a explicar mucho. Cuando la carta del nudo real se presenta en mitad de esta lectura, enseña un vínculo que no se cortó del todo, aunque por fuera pareciera agotado o frío. Aquí puede hablarse de alguien del pasado reciente, de una conexión fuerte que quedó mal cerrada, o de una persona que siguió pendiente de ti, incluso cuando aparentó indiferencia, y eso no se nota por frases bonitas, se nota por cómo reaparece en momentos clave. Este detalle cambia la lectura,
porque una noticia no solo va a revelar una verdad incómoda, también va a destapar cuánto vales en un lugar, donde llevabas demasiado tiempo sintiéndote en espera. Siento una secuencia muy reconocible, primero el cansancio, luego la sospecha, después ese momento donde intentas quitarle importancia, para no sufrir antes de tiempo, y por último la confirmación que llega de golpe y lo reordena todo. Es como cuando pasas días diciendo que no importa, que ya verás, que mejor no pensar, y de repente una frase ajena te desarma, porque toca justo lo que llevabas evitando mirar. La lectura no te expone para herirte, sino que te expone para que dejes de dudar de tu propia perfección, porque has tragado demasiadas señales como si fueran imaginación. Aquí se activa otro matiz, y tiene que ver con dinero, reconocimiento o valor práctico, porque una de las 4 noticias no nace del terreno sentimental, aunque su efecto emocional sea enorme. Puede tratarse de una respuesta laboral, una propuesta, una devolución pendiente, un permiso, una ayuda, o el desbloqueo de algo que llevaba frenado por burocracia, por miedo ajeno o por simple mala fe. Lo interesante es que esto no cae aislado, llega casi como réplica al dolor anterior, y por eso al principio ni siquiera sabrás si celebrarlo, porque todo se moverá muy deprisa. A veces recibes una noticia que te deja helado, no sabes si reaccionar o quedarte en silencio, y te cambia el día entero. Si te ha pasado algo parecido, escribe, nada me rompe hoy, y sigue atento, porque lo siguiente golpea más fuerte. En el centro de la tirada se siente la carta del juicio de sal, y esta carta no acaricia, pone límites, limpia confusión, y obliga a ver quién estuvo disponible de verdad, y quién solo quería tenerte pendiente. Aquí muchas cosas se recolocan de golpe, incluso recuerdos que dolían, porque empiezas a entender por qué ciertas respuestas llegaban tarde, por qué algunas promesas siempre tenían letra pequeña, o por qué alguien se activaba justo cuando notaba que ibas a soltar. Esto duele, pero también alivia, y ese alivio mezclado con vértigo es una señal clarísima, de que estás tocando verdad profunda y esencial en tu vida ahora. No todo en esta lectura señala traición abierta, también habla de miedo profundo, y eso importa porque te ayuda a no simplificar lo que ocurrió realmente, en tu historia. Hay una persona que sintió mucho más de lo que mostró, pero eligió proteger su orgullo antes que ser clara, y esa decisión creó una cadena de silencios, malas interpretaciones y distancia innecesaria. Esta comprensión no borra el daño, pero lo pone en un sitio más útil, porque dejas de preguntarte qué te faltó, y empiezas a ver lo que la otra parte no supo sostener. La tercera noticia empieza a asomar por aquí, y es de esas que no hacen ruido al llegar, pero cambian la respiración, porque altera tu idea de quién estaba contigo y quién solo estaba cerca. Puede llegar por una confesión indirecta, por un comentario que no iba para ti y termina llegándote, o por una conversación donde alguien baja la guardia lo suficiente, como para decir más de la cuenta. Lo que escuches, o lo que entiendas, va a reordenar varias escenas anteriores, y de pronto ciertos comportamientos dejarán de parecer extraños, para convertirse en pruebas muy nítidas. La carta del sol de barro me muestra algo que seguramente ya has vivido, esa mezcla rara entre alivio y pena cuando por fin encaja una sospecha, porque una parte de ti descansa, pero otra lamenta haber tenido razón. Eso ocurre cuando descubres que aquella ausencia no era casual, que aquel cambio de tono tenía motivo, o que esa persona no estaba tan libre como decía, y aún así buscaba seguir entrando y saliendo según le convenía. Lo estás entendiendo ya, casi en el cuerpo, porque una de estas noticias no viene solo a informarte, viene a confirmar que llevabas tiempo sosteniendo una verdad sin permitirte creerla del todo. Te dicen algo que no esperabas escuchar nunca, te sacude por dentro y te obliga a reaccionar rápido. Si lo has vivido así, escribe, aguanto lo que venga y continúa atento, porque lo siguiente cambia todo. Aries, aquí la lectura se enciende de verdad, porque la carta del rey dormido rompe la apariencia más cómoda de todo este asunto, y muestra que quien parecía frío, indiferente o demasiado lento en realidad estaba atrapado entre deseo, orgullo y miedo a perder terreno. Esto no justifica nada, pero cambia el ángulo, porque ya no estás ante simple desinterés, estás ante alguien que quiso mantener control, incluso sin saber cómo ofrecer claridad, y esa torpeza tuvo consecuencias reales sobre ti. Lo más fuerte es que la noticia que parecía solo dolorosa, empieza a revelar otra capa, una donde el problema nunca fue falta de valor en ti, sino incapacidad ajena para sostener lo que sentía.
Siento un giro muy claro con respecto a lo que creías al principio, porque pensabas que cierta distancia era una respuesta definitiva, cuando en realidad era una huida mal disimulada. Hay personas que se alejan no porque no sientan, sino porque sentirles exige definirse, y definirse las deja frente a pérdidas, responsabilidades o conversaciones que llevan demasiado tiempo esquivando. Esta diferencia es enorme, porque transforma la herida, y aunque no borra el daño causado, impide que sigas traduciéndolo como si hablara de tu valor personal y esencia. Aquí aparece una segunda presencia con un peso inesperado, alguien que no buscaba protagonismo, pero que sabe más de lo que parecía, y puede ser quien termina diciendo una verdad clave casi sin querer. A veces no es la persona central la que destapa el asunto, a veces es un familiar cansado de sostener versiones, un amigo que ya no aguanta callar, o alguien del entorno práctico que deja escapar un dato que desarma todo. Ese detalle es decisivo, porque una de las noticias prohibidas no entra por la puerta principal, entra por una rendija, y al hacerlo deja a más de uno sin margen para seguir fingiendo. En este punto, la carta del puñal blanco muestra una verdad que duele, pero libera de inmediato, y es que una promesa importante no se incumplió por olvido, se incumplió porque alguien quiso ganar tiempo mientras valoraba otra opción. Sé que esto puede encogerte por dentro, porque toca dignidad, expectativa y ese cansancio tan íntimo de esperar una definición, que nunca terminaba de nacer en tu corazón. Pero al mismo tiempo, esta revelación corta la niebla, y en cuanto la niebla cae, también cae la fantasía que te mantenía mirando donde ya no había suelo firme. La noticia que derrumba se perfila aquí con más precisión, y no es solo sentimental, tiene una consecuencia concreta sobre una decisión que ibas a tomar, o una puerta que estabas dejando entreabierta. Puede tratarse de volver a confiar, de aceptar una propuesta, de posponer un cambio por alguien, o incluso de seguir sosteniendo una dinámica que te restaba paz, mientras fingías paciencia. Lo importante es que al saber esto, ya no respondes igual, ya no esperas igual, y eso modifica todo lo práctico que viene detrás en tus decisiones y acciones. Cuando una situación se pone límite y sientes que estás contra las cuerdas, pero algo dentro no se rinde, si esto te suena de verdad deja escrito, aquí mando yo, porque ahora todo se transforma. Pero justo cuando esta verdad aprieta, aparece la inversión poderosa de la lectura, porque la carta del manto dorado trae una coronación real, no simbólica, ligada a valor reconocido, elección a tu favor, o una oportunidad que te coloca por encima de la confusión reciente. Puede ser una propuesta seria, un sí esperado, una mejora material, una llamada con buenas noticias, o incluso la atención firme de alguien que no juega a esconderse, y llega con otra clase de energía. Aquí se entiende por qué el incendio no venía solo a destruir, venía a despejar el terreno, para que algo mejor pudiera encontrarte sin competencia de medias verdades. Esto cambia incluso la lectura de la tercera noticia, porque lo que parecía simple revelación se convierte en protección, en un escudo que te ayuda a avanzar seguro. Aquello que escuches sobre una mentira, una omisión o una intención cruzada no viene solo a doler, viene a impedir que entregues tiempo, confianza o recursos donde ya no hay futuro limpio para ti. Es como descubrir, justo antes de firmar algo, que faltaba una condición esencial, o enterarte de un detalle importante antes de volver a abrir una puerta, que en realidad ya estaba torcida, porque puede fastidiar el momento, pero te salva de un enredo mucho mayor. Veo también movimiento rápido después de un silencio largo, y eso es importantísimo, porque las cosas no se quedan en revelación emocional, sino que bajan a tierra firme. Después de una conversación incómoda, o tras una noticia que te deja quieto unas horas, llega otra respuesta, otro mensaje, otra propuesta, y esa secuencia hará que entiendas por qué todo tenía que precipitarse así, y no de otra forma. Cuando una etapa se pudre en silencio, la vida a veces necesita varios golpes seguidos para romperla de una vez, y eso es exactamente lo que se está marcando. Hay una persona que se da cuenta tarde de lo que pierde, y ese reconocimiento no será discreto, porque se nota una urgencia impropia, una necesidad repentina de explicarse, de justificar tiempos, de recordar lo vivido o de pedir otra oportunidad. Aquí vuelve a cambiar el significado de cosas anteriores, porque ciertas ausencias no eran indiferencia, eran cálculo, y ciertos acercamientos no eran ternura limpia, eran miedo a quedarse sin acceso a ti. Esa comprensión puede removerte profundamente, pero también te fortalece, porque cuando ves el mecanismo completo,
dejas de idealizar, y empiezas a elegir con mucha más lucidez y calma. La consecuencia directa ya está rozando tu vida cotidiana, y se nota en decisiones pequeñas que se vuelven enormes: contestar o no contestar, aceptar o no aceptar, insistir o retirarte con la cabeza alta, mover un dinero, ordenar un viaje, o hablar por fin con alguien que merece saber la verdad. Lo que se destapa aquí no se queda en emoción, te obliga a reposicionarte, y ese reposicionamiento trae una ventaja que otros no vieron venir ni supieron aprovechar. Porque mientras alguien intenta recuperar el control con prisas, otra puerta, mucho más seria y favorable, empieza a abrirse justo en el lugar donde antes solo había espera. Recibes información que te descoloca completamente, te hace replantearlo todo en segundos. Si te reconoces en esto, escribe: nada me sorprende ya, y sigue atento, porque lo que viene ahora impacta más. Aries, ahora sí se ve el mapa completo, y la carta del cetro claro deja una sensación preciosa, porque confirma que las 4 noticias no llegan para arrasarte, llegan para ordenarte de una vez, y devolverte una fuerza que estabas usando solo para aguantar. La que te derrumba cumple una función brutalmente honesta, te quita la venda donde más costaba, y al hacerlo evita que sigas construyendo ilusión sobre una base inestable, que ya estaba pidiendo derribo. La que te corona, en cambio, no depende de suplicar, de perseguir, ni de soportar incoherencias, depende de tu valor puesto en el sitio correcto, y eso cambia todo. Veo con mucha claridad la secuencia final de esas 4 noticias: una desenmascara, otra confirma una sospecha, otra te muestra quién sí estaba dispuesto a mover ficha por ti, y la última te coloca en una posición mejor, de la que tenías antes de empezar este caos. Puede sentirse intenso, incluso algo abrumador durante unos días, porque cuando varias verdades llegan casi seguidas, el cuerpo tarda en ponerse al día y asimilar todo bien. Pero una vez baja el ruido, aparece una sensación muy limpia, la de haber salido de un lugar turbio sin perder dignidad, y además con una oportunidad real entre las manos. La noticia dolorosa no te define, solo te separa de una versión de ti, que ya no podía seguir esperando migajas emocionales, respuestas a medias o promesas sostenidas por costumbre. Aquí la lectura se vuelve muy concreta, porque si alguien regresa con urgencia, con discurso bonito o con presión emocional, vas a notar enseguida si viene a reparar o solo a recuperar acceso. Esa diferencia, que antes te costaba muchísimo distinguir, ahora la vas a sentir casi en el cuerpo, y eso es una ventaja enorme para lo que se abre. Entra la carta del puerto de luz, y esta carta habla de oportunidad limpia, de noticia favorable con base real, de alguien o algo que no te complica para quererte o para elegirte. Puede ser una respuesta laboral que mejora tus planes, un acuerdo más justo, un ingreso que alivia, una llamada que confirma apoyo, o una conexión afectiva mucho más clara y adulta de lo que venías manejando. Lo mejor es que esto no aparece por premio aleatorio, aparece porque una puerta equivocada se cierra a tiempo, y gracias a eso tú sí puedes recibir lo que antes no encontraba espacio. Aquí conviene hacer algo muy simple y muy poderoso: observar hechos antes que promesas, y escuchar menos la ansiedad, que pide cerrar ya cualquier herida con lo primero que vuelva. Si una conversación pendiente se da, y siento que se da, lo importante no será lo bonito que suene, sino lo responsable que resulte, lo concreto, lo humilde, y lo dispuesto a sostener consecuencias sin escaparse a mitad de camino. Esta lectura te deja una llave clara: no corras a reparar donde no hubo cuidado suficiente, porque justo al no correr aparece la coronación que mereces con justicia. También veo una mejora en tu entorno práctico, y no la marcaría si no la sintiera tan fuerte, porque el incendio emocional que has vivido tiene réplica favorable en asuntos de estabilidad. Después de un periodo de bloqueo, gasto extraño, retraso o cansancio mental, se abre una etapa donde recuperas control, organizas mejor, eliges con más frialdad y recibes una respuesta útil que te da margen. A veces la calma vuelve no porque desaparezcan todos los problemas, sino porque por fin sabes que merece inversión, y que ya no merece ni un minuto más. Te prometen algo importante, y luego desaparecen sin explicación. Te genera frustración y desconfianza al instante. Si te reconoces en esto, deja "yo no espero a nadie", porque lo que viene ahora da claridad. La carta del rostro azul trae algo muy bonito: una conversación honesta contigo, sin castigo, sin dureza innecesaria, donde dejas de llamarte ingenuo por haber esperado, y empiezas a reconocer la nobleza con la que amaste, creíste o insististe.
Esa reparación interna vale oro, porque impide que cierres esta etapa con amargura, y te permite llevarte aprendizaje sin convertirlo en coraza, y desde ese punto, cuando alguien nuevo se acerque, o cuando una opción seria se formalice, no entrarás desde la herida, entrarás desde claridad y autoestima. Siento una oportunidad especial tras un silencio bien hecho, no un silencio usado como juego, sino el que nace cuando dejas de perseguir explicación, y permites que cada cual enseñe su verdad con actos. Después de unos días más sobrios, o tras una decisión firme de no insistir donde ya insististe bastante, aparece movimiento favorable, y ese movimiento puede sorprenderte porque llega con menos drama y más solidez. La vida, cuando por fin sueltas una puerta atascada, sabe compensar muy rápido, y en tu caso la compensación se ve preciosa, llena de luz y nuevas oportunidades claras. Si estás esperando claridad afectiva, la recibes, pero no necesariamente de la forma que imaginabas al principio, y ahí está la parte luminosa que te guía hacia adelante. Si esperabas reparación, llega primero como verdad, luego como límite, y después como posibilidad limpia, que puede venir de la misma situación ya transformada, o de una opción distinta mucho más estable. Si estabas deseando una mejora material, también se activa, porque la coronación no es solo emocional, se nota en cómo recuperas poder de decisión, capacidad de elegir, y una paz que deja de depender de que otro se aclare. La carta del laurel vivo cierra esta lectura con una fuerza inmensa, porque te muestra saliendo de este tramo con más criterio, más valor, y con una noticia favorable, que devuelve brillo a tu camino de una manera muy visible. Lo que parecía incendio total se convierte en limpieza, lo que parecía derrumbe definitivo se convierte en verdad útil, y lo que parecía tardanza del destino, acaba colocándote justo donde ya no necesitas rogar para ser tenido en cuenta. Me encanta verte así de fuerte, así de nítido, así de elegido por la vida, y si esta lectura ha hablado contigo, suscríbete y vuelve conmigo en la próxima lectura.